El Consejo Nacional Electoral aprobó un nuevo presupuesto de 91 millones de dólares para las elecciones generales del 2021. Inicialmente se había presupuestado 114 millones de dólares, monto que fue recortado tras reuniones con el Ministerio de Finanzas. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora está en línea directa la ingeniera Diana Tamaín, ella es presidenta del Consejo Nacional Electoral. Señora presidenta, bienvenida a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, mucho gusto, a las órdenes. Gracias por su tiempo, señora presidenta. Enseguida vamos a analizar el tema del presupuesto en la optimización que consiguieron los funcionarios tanto del CNE como del Ministerio de Finanzas. Quisiera iniciar por la noticia política electoral con la que amanecimos hoy y se relaciona a la decisión que tomó el Pleno del Consejo Nacional Electoral de reconsiderar la participación del binomio presidencial de justicia social. Este movimiento impugnado inicialmente por la Contraloría, que le solicitó al Consejo Nacional Electoral que revise el proceso de firmas de respaldo. El CNE resolvió retirarle la vida jurídica a esta organización política. El Tribunal Contencioso Electoral luego le restituyó en la vida política, y finalmente, cuando se pensaba que Álvaro Noboa, que había tomado la posta de Fabricio Correa en esta agrupación política, no va a poder participar por una nueva resolución del CNE, señora presidenta. Así es, la candidatura del señor Noboa no será procesada en virtud de que la candidatura en su debido momento, dentro de los plazos establecidos en el calendario electoral, no subió y no se pidió, no se hizo la solicitud de inscripción como lo hicieron todos los partidos políticos. Si bien la resolución del Tribunal Contencioso Electoral determina de que se deben tomar medidas de reparación integral y que se debe permitir la revisión de realizar primarias para la reinscripción de candidaturas porque se podía haber afectado los derechos de participación, vale decirle a la ciudadanía e informarle que el movimiento político jamás tuvo ninguna restricción para seguir con todos los procesos, incluido primarias y todo lo que viene después, para la inscripción de candidaturas. Tanto es así que algunas candidaturas de asambleístas provinciales ya están en firme, puesto de que jamás el sistema informático de inscripción de candidaturas se detuvo, estuvo habilitado, y ustedes conocerán y recordarán de que el último día de inscripciones, faltando 5 minutos para que el sistema se cierre en igualdad para todos, se intentó subir la candidatura del señor Noboa y que no lograron procesar porque se venció el plazo de presentación de la solicitud. ¿Eso cuándo ocurrió, señora presidenta? ¿Perdón? ¿Cuándo ocurrió esto que nos dice que intentó regularizar su inscripción el candidato presidencial Álvaro Noboa y no lo pudo hacer? Fue el 7 de octubre, que fue el plazo último de que tenían todas las organizaciones políticas la oportunidad de pedir la solicitud de inscripción a través del sistema informático del CNE. Ellos hicieron el ingreso faltando 5 minutos para que se vence el plazo y apenas lograron subir alguna documentación correspondiente a primarias, que es la primera fase que hay que ingresar la documentación previo a la solicitud y envío de pedido de inscripción de la candidatura, en este caso del binomio presidencial. Esto quiere decir que no es que se le retira la vida jurídica a Justicia Social, sino que no alcanzaron a inscribir su candidatura a tiempo simplemente. Correcto, es exactamente lo que usted acaba de decir. La vida jurídica del movimiento está dada y reconocida por el Tribunal Contencioso Electoral. Y
Es más, jamás se le logró quitar, pese a la resolución del Consejo Nacional Electoral, el TCE lo que hizo es, inclusive cuando nosotros suspendimos la posibilidad de que sigan con los procesos de inscripción, el mismo Tribunal Contencioso Electoral retiró o levantó esa suspensión, por lo que siempre estuvieron habilitados para subir las solicitudes de inscripción de candidaturas. No cabe entonces el reclamo que hizo temprano en la mañana Silka Sánchez, vocera del empresario Álvaro Noboa, en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral no ha acatado una decisión de última instancia del Tribunal Contencioso Electoral respecto de la agrupación política por la que quería candidatizarse Álvaro Noboa. Al contrario, nosotros estamos dando estricto cumplimiento a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que determina que se debe dar la posibilidad de reparar alguna afectación de un derecho de participación política a los sujetos políticos de esta organización política, obviamente, pero que nosotros estamos mirando y esta resolución se da sobre la base de los informes técnicos que determinan que sí estuvieron habilitados, y el Consejo Nacional Electoral, por su parte, jamás bloqueó, jamás intentó ni siquiera no inscribir ni tener la recepción de los documentos para que puedan inscribir sus candidaturas. Tanto es así que algunas candidaturas, repito una vez más, para asambleístas provinciales ya se encuentran en firme. Lo que sí tendremos que hacer es, también acogiendo la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, es revisar que efectivamente en algunas provincias, las juntas provinciales electorales no permitieron ni recibieron la documentación ni les dieron asistencia técnica para que realicen primarias, con el supuesto de que este movimiento político no contaba con la personería jurídica, lo cual eso sí es afectar a los derechos, y una vez que ya tenemos ese informe, daremos paso a que se cumpla con esa reparación de esa afectación a sus derechos, tal como manda el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, esto quiere decir que la resolución adoptada la madrugada de hoy por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en este caso es de última instancia, es decir, el señor Álvaro Noboa se quedó fuera de los comicios de febrero de 2021 y no tiene a ningún otro organismo al cual apelar, señora presidenta. Puede apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral, puesto que toda resolución tomada en sede administrativa, como es la del Consejo Nacional Electoral, puede ser apelado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero este organismo seguramente no podrá reponerle ese derecho que cree menoscabado el empresario Álvaro Noboa por no haber inscrito a tiempo su candidatura. Considero que los jueces tendrán que analizar con toda la información y el sustento jurídico y técnico que nosotros dimos para tomar esta resolución, y enmarcados en la ley tendrán que pronunciarse mirando cuál fue nuestro informe y cuál fue la propuesta de resolución, que claramente se determina que jamás el Consejo Nacional Electoral afectó los derechos de participación, porque siempre tuvieron la posibilidad de inscribir sus candidaturas. Y ese sí será un pronunciamiento definitivo, al menos para la candidatura de Álvaro Noboa, porque hay 3 que todavía no se conoce si van a estar en firme o no, la candidatura del señor Arauz, que se resuelve una impugnación, una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, y hay otras 2 agrupaciones que están en proceso, señora presidenta. Sí, está pendiente de resolver el tema del binomio de Juntos Podemos, el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral respecto al binomio de UNES, de la Alianza UNES, Unidad por la Esperanza, que esperaremos también la resolución de ellos para nosotros tomar en consideración. En el caso de Juntos Podemos tenemos que proceder con la calificación, porque ellos, en igual de condiciones que otras organizaciones políticas, como tenían todavía la vida jurídica vigente y no había pronunciamiento de última instancia, ellos sí subieron toda la información y cumplieron con todo el proceso. Y ahora que ya tenemos el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, que sí continúa con vida jurídica el movimiento, nos toca calificar
aquí en la matriz el binomio que ya procedió a subir toda la información en los plazos previstos. Esto quiere decir que Juntos Podemos, que tenía una situación similar a Justicia Social, que agrupa, que es la agrupación política que impulsa la candidatura de Álvaro Noboa, ellos, por hacerlo a tiempo, muy probablemente serán calificados, ¿no así, Álvaro Noboa? Cumplieron con todos los requisitos y procedimientos de pedido o la solicitud de inscripción. Ahora nos corresponde mirar si cumplen con los requisitos para ser candidatos, si no están incursos en inhabilidades. De ser así, serían calificados como candidatos al binomio presidencial. Pero si no cumplen, pese a haber presentado toda la documentación dentro de las fechas previstas, podrían no calificar también. Sabemos que teóricamente hasta el 6-7 de enero del próximo año se podría esperar la conformación definitiva de la papeleta, porque el Instituto Geográfico Militar requiere un mes para la impresión. Pero ¿en qué tiempo estima usted que se va a cerrar todos estos procesos de impugnación, de apelación? Y vamos a saber los ecuatorianos finalmente cuántos binomios presidenciales tendremos para elegir. A nivel nacional, con las candidaturas nacionales y provinciales de asambleístas y parlamentarios andinos, tenemos un avance importante. Lo único que estaría pendiente de definir precisamente son las candidaturas del movimiento Juntos Podemos que tenemos que calificar, así como de Justicia Social, tal cual ha dispuesto el Tribunal Contencioso Electoral. Dependerá mucho de que estas posibles candidaturas no tengan recursos de impugnación, luego de apelación o de reemplazo de candidatos que podría darse para nosotros cumplir con los plazos previstos, pero sí llamar la atención a la ciudadanía y a las organizaciones políticas. El caso de estas dos organizaciones que han determinado el Tribunal Contencioso Electoral que siguen con vida jurídica podría afectar al cumplimiento de estas fechas fatales que nosotros tenemos para enviar la información y de esa manera tener a tiempo la impresión de las papeletas. Estamos convencidos que los jueces darán trámite oportuno y podamos nosotros salir con lo previsto, pero en todo caso existe ese riesgo. ¿Usted cree que hasta finales del mes de diciembre se puedan resolver todos los recursos que puedan eventualmente interponerse a estas dos candidaturas de Juntos Podemos y de la Alianza UNES? Para esa fecha nosotros tenemos el convencimiento que en sede administrativa ya estarán resueltos. Sin embargo, todo dependerá de los tiempos que tienen, son amplios, los plazos son más amplios para la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que dependerá mucho de en qué tiempos resuelvan estos recursos que podrían presentarse ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero hay que tener también pendiente de que la campaña electoral inicia el 31 de diciembre y se supone, y es lo ideal, que todas las candidaturas se firmen y ya deberían estar cerradas para esa fecha, para que todos empiecen su campaña electoral en igualdad de condiciones, tanto en el tiempo como en la planificación que tiene cada una de las organizaciones políticas. Estamos dialogando con la ingeniera Diana Atamaín, ella es presidenta del Consejo Nacional Electoral, sobre el proceso mismo de elecciones previsto para febrero de 2021. Ingeniera Atamaín, finalmente, ¿en qué monto se estableció el presupuesto para las próximas elecciones tras estos diálogos, estas mesas técnicas que mantuvieron ejecutivos del CNE con sus pares del Ministerio de Finanzas? El presupuesto original, que fue de aproximadamente 114 millones para los comicios del 2021, tuvo una reducción aproximada de 23 millones de dólares, o una optimización o un ahorro que nosotros trabajamos, y fue el resultado de las mesas de técnicos que teníamos con el CNE y el Ministerio de Finanzas. Estos rubros hacen que, esta reducción hace que el presupuesto definitivo quede en el monto de 91 millones de dólares aproximadamente para primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021. Cabe resaltar que esta optimización corresponde básicamente a, por ejemplo, el rubro más importante es de 16 millones de dólares, corresponde a la reducción de 2 escalas salariales de los
sueldos de los funcionarios electorales. ¿Qué quiere decir esto, ingeniera Tamaín? Que de todo el personal que se contrata, que son de nivel de especialistas, de analistas, se bajaron 2 escalas salariales y sin afectar al número de personas que se requiere contratar, se hizo la reducción a estos sueldos y salarios para tener esta optimización de 16 millones de dólares. Se va a pagar menos a estas personas. Exactamente, ya estos rubros, de acuerdo a la escala salarial, esto se trabajó en coordinación y con la autorización del Ministerio de Trabajo se pudo realizar estos ajustes que no lo podíamos hacer arbitrariamente y de acuerdo a las necesidades también que se plantearon de contratar este personal a nivel nacional para todo el proceso electoral en diferentes etapas, en diferentes momentos, y de esa manera se dio esta reducción tan importante. Faltan 7 millones más de reducción. ¿Qué otros montos grandes, abultados nos puede describir? Que se han reducido, también me refiero. La Policía Nacional. Así es, la Policía Nacional se aceptó ajustar en $2 millones, una reducción de $2 millones al presupuesto presentado. Asimismo, en la integración del paquete electoral hubo un ajuste de $1.466.000 de reducción también y alrededor de $4.200.000 en todos los productos y servicios que tendría que dar bajo contratos, con CNT al ser una empresa pública. Esos son los esfuerzos y la optimización que se hizo que no afectan en el desarrollo de todas las etapas, de todas las actividades planificadas para el proceso electoral. ¿Qué pasa con el programa informático, ingeniera? ¿Se llegó a resolver el tema ya? Sí, Finanzas ya nos ha autorizado, nosotros estamos ya con el proceso lanzamos el proceso de adquisición del tan controversial tema de los servidores. Sin embargo, se declaró desierto porque no se cumplieron con las condiciones del concurso y debido a los tiempos, ahora estamos preparando una segunda alternativa de realizar arriendos, que es un proceso más rápido y que necesitamos ahora y que sería más factible ahora en medio de la pandemia. Y menos costoso. Un poco menos costoso, sí, podríamos ahorrar algo ahí con este nuevo concurso que tenemos que ya debe estar en proceso para poder cumplir con el alquiler de los servidores, pero no dejaremos de adquirir como software de seguridad, como le habíamos planteado, y otros equipos que complementen este cambio integral que nosotros habíamos propuesto sobre el sistema informático. Hay muchos más temas que tenemos que conocer los ecuatorianos para que esto nos dé seguridad, confianza en el proceso electoral que se avecina. ¿Cómo se va a llevar adelante la campaña, ingeniera Tamaín, tomando en cuenta que en esta ocasión las redes sociales tendrán un protagonismo muy, muy importante? Bueno, nosotros estamos buscando los mecanismos tanto legales como operativos para nosotros poder hacer o incidir para que los candidatos puedan transparentar la inversión que hacen en pautaje en redes sociales, porque nosotros no tenemos control al contenido, pero sí podríamos tomar como experiencia en otros países donde por transparencia las redes sociales informan a la autoridad electoral el pautaje que hacen los candidatos y de esa manera podemos hacer un comparativo de cuánto invierten a través de estas herramientas informáticas para promocionarse que no están dentro del gasto electoral que considera el Código de la Democracia. El gasto electoral se considera en los reportes que se hacen en los diferentes medios de comunicación digitales, prensa escrita, radio, televisión. Pero nosotros queremos trabajar con esto para que la ciudadanía tenga esa información que por transparencia debería ser inclusive a futuro controlado estos gastos que no contemplan por ahora dentro del Código de la Democracia. Claro, pero el tema de pautaje en redes sociales es un tanto complejo. Lo puede pedir el pautaje la organización política en donde se podrá imputar al gasto electoral seguramente, pero lo puede hacer el señor Juan Pérez para favorecer al candidato que él prefiere y puede pautar propaganda electoral, contenidos diversos a favor de su candidato.
Así es, sí, por eso el convenio o el acuerdo que se pueda llegar con las diferentes redes sociales nos pueden proporcionar esa información, sí, más allá de quién es la persona que pauta, sino el monto que se ha invertido en el pautaje para promocionar a otro candidato. Esa información lo podemos acceder, tendremos que revisarlo si tenemos la normativa o un reglamento para también contar con esa información. Claro, pero la organización política en ese sentido puede decir, yo no he dispuesto eso, ha sido una colaboración de algún seguidor de nuestra organización política. Por supuesto, pero ahora todos sabemos que hay dos posibilidades de aportar en una campaña, de financiar la promoción electoral de un candidato. La promoción electoral propiamente dicha, que son los recursos que se da a través de autorizaciones para que los candidatos puedan pautar en medios de comunicación diversos, necesita radio, televisión, vallas publicitarias, ahora en medios digitales. Y también pueden hacer inversión, aportes individuales de personas particulares, ya pueden ser en especies, pueden ser en dinero efectivo, que ahora eso también va a ser controlado de acuerdo al nuevo Código de la Democracia y tienen que ser declarados con nombre y apellido quienes hacen estos aportes y también tienen los montos máximos de aportes tal cual lo determina el Código de la Democracia. Es posible, debemos dar seguimiento y ellos deben declarar quiénes son los aportantes a su campaña. ¿Y cómo van a controlar los contenidos? Eso resulta muy complicado. Los contenidos que se publican en estos medios que les acabé de mencionar como promoción electoral, el Consejo Nacional Electoral da una autorización para que con esa autorización los medios de comunicación puedan difundir ese pautaje, esas cuñas, esa propaganda. En los medios de comunicación tradicionales no hay ningún problema en aquello, sigo refiriendo a las redes sociales. A las redes sociales tenemos un impedimento de un pronunciamiento de la Corte Constitucional donde nosotros no podemos controlar los contenidos de las redes sociales. Sin embargo, más allá del pautaje de los candidatos, lo que al Consejo Nacional Electoral también le interesa y tenemos preocupación por combatir las noticias falsas que pueden hacer mucho daño a la transparencia del proceso, a la seriedad y a la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Estamos buscando los mecanismos para que un comité, una agrupación de agentes externos o de personajes o de instituciones puedan colaborar en este proceso electoral de tal manera que sean los encargados de verificar que cualquier información falsa, salga de donde salga, pueda ser contrarrestada y pueda ser combatida con esta delegación que nosotros tendremos que trabajar, o con este grupo que digamos, de alguna manera de seguimiento y de verificación de noticias falsas para que no hagan daño a la transparencia del proceso electoral. ¿Esa es una idea o ya están trabajando en aquello hasta llegar a perfeccionar este grupo de profesionales que se encargarán de este tema? Estamos ya trabajando, esperamos que esto se concrete, estamos por definir quiénes serán los participantes, hay acuerdos ya previos y lo cual tendrá que aterrizar en un reglamento, en un dispositivo, en un protocolo, algo que le dé la formalidad necesaria para que tenga la posibilidad de cumplir con esta misión de combatir las noticias falsas que mucho le hacen daño a electoral. Tengo que concluir esta entrevista, pero no sin antes consultarle, ingeniera Tamayín. Estamos hablando ya de un nuevo proceso electoral, pero hay todavía deuda del Consejo Nacional Electoral precisamente a los medios de comunicación tradicionales por la campaña, las franjas de promoción electoral para las elecciones seccionales. ¿Qué acuerdo tienen con el Ministerio de Finanzas para el desembolso, el pago de esos dineros? El Ministerio de Finanzas ya nos notificó oficialmente que tenemos ya los recursos, la totalidad de los recursos para terminar de pagar las deudas pendientes del proceso electoral del 2019. Estamos nosotros ya con el proceso de pago, hemos tenido ya también un pedido de los recursos con una planificación plurianual para continuar pagando. Estamos a punto de cerrar el año
para continuar con el pago. El próximo año tenemos ya una agenda, un cronograma de pago para todos los medios de comunicación, acordado ya con el Ministerio de Finanzas, así es que esto es una noticia que ahora sí podrán cobrar los medios de comunicación de todo lo que está pendiente y en deuda del Consejo Nacional Electoral y llegar limpios al nuevo proceso electoral para que nuevamente podamos ir a este evento democrático y los candidatos puedan también volver a pautar en los medios de comunicación que deseen participar. ¿Dentro de este año se concluirá el pago de estos dineros adeudados a los medios de comunicación? Por los tiempos previstos y sabiendo de que todos sabemos que el presupuesto anual, el año fiscal se cierra, tendremos que pagar todo lo que sea posible hasta que lleguemos a la fecha donde ya las cuentas nacionales se cierran, se hacen los balances de fin de año y continuaremos en el mes de enero porque tenemos ya un presupuesto aprobado, tenemos la disponibilidad de los fondos para continuar el pago luego en enero del 2021. ¿Usted puede garantizar que no va a ocurrir lo mismo que ocurrió en 2019 con el pago de las franjas de promoción electoral en estas elecciones, señora presidenta? Puedo garantizar, pues tenemos ya el presupuesto adjudicado de parte del Ministerio de Finanzas y ahora está bajo nuestra responsabilidad realizar el proceso de pago a todos los medios de comunicación, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos para poder cobrar documentos en regla, informes en regla, y hemos avanzado en estas últimas 2 semanas que ya tuvimos la autorización y los recursos disponibles, hemos empezado ya a evacuar todo lo que ya está en regla para cumplir con nuestros compromisos. Una buena noticia para los medios de comunicación en estos tiempos de pandemia y de recesión. Señora presidenta Diana Atamaín, queremos agradecerle por habernos atendido, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.